Y el Acuerdo de Escazú es el primer acuerdo latinoamericano en el mundo en contener disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en lo que tiene que ver con asuntos ambientales, pero además garantiza el derecho a la participación pública en los procesos que toma también decisiones ambientales, entre otras cosas. Y por eso la primera conferencia de partes de Escazú se realiza por estos días en Chile, pero la participación de Colombia la han descrito como pobre y también limitada. La segunda nación con más biodiversidad, pero la más peligrosa para defender la naturaleza. Y para hablar sobre este tema, hemos invitado a Lina Marcela Muñoz, que es la directora de Maestría y Especialización en Derecho Ambiental de la Universidad del Rosario, quien se encuentra en este momento justamente en la Cumbre de Chile. Bienvenida, Lina. Un saludo muy especial, gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos y darnos un espacio aquí para Noticias Caracol ahora. Bueno, para dar contexto, Lina, primero, un poco más amplio, ¿en qué consiste este acuerdo de Escazú del que ya se ha hablado? Muy bien, el Acuerdo de Escazú es un tratado internacional que tiene un carácter regional, eso quiere decir que tiene un enfoque particularmente en los 33 países de América Latina y el Caribe. Ha sido elaborado, negociado por representantes de los países latinoamericanos y caribeños y con la significativa participación del público. Este tratado internacional aborda cuatro cuestiones que para nuestra región y para Colombia son muy importantes. Tres derechos humanos, que son el acceso a la información, a la participación pública y a la justicia aplicados en asuntos ambientales. Y el cuarto tema es la protección de los derechos de las personas defensoras de derechos humanos. Hace un vínculo específico este tratado sobre esa relación que existe entre la protección ambiental y el acceso a tener información sobre los recursos naturales, a poder participar en la toma de las decisiones y a poder tener justicia preventiva y restaurativa cuando se cometen afectaciones o daños al medio ambiente. Lina, Colombia ya firmó el acuerdo, pero aún no lo han ratificado, ¿verdad? ¿Por qué es tan importante para nuestro país? Este tratado tiene múltiples ventajas y beneficios y yo quisiera hacer énfasis particularmente en tres. Colombia ha sido catalogada en el mundo como uno de los países más conflictivos en términos ambientales, tanto como en estados que tienen el triple del territorio nacional, como la India, como Estados Unidos, como Brasil, y esto se da en muchas ocasiones por falta de normatividad que sea adecuada, actualizada, precisa y en materia de información, participación y justicia. De esta manera, el Acuerdo de Escazú se plantea como una herramienta para poder establecer unos pisos bases a nivel nacional, pero también un marco jurídico a nivel internacional que nos permita superar esa situación de conflictividad y asimismo cooperar y recibir apoyo de los países de la región en la cooperación sur-sur, pero también cooperación de otros países del norte global, como los países de América del Norte o los países europeos que han ya manifestado de manera explícita su interés de financiar y de recibir o de plantear transferencia de tecnología, de recursos a los países que son parte del Acuerdo de Escazú. Entonces, digamos que el primer punto en términos de conflictividad nos plantea que Colombia ya demostró que es un país que no ha podido resolver por sí mismo los conflictos ambientales y en segundo lugar poder recibir esa cooperación y ese apoyo internacional que vienen del acuerdo es clave para nuestro país. En tercer lugar también resaltaría poder mejorar nuestros marcos políticos y jurídicos que plantean esta conflictividad. La situación de las personas defensoras del ambiente también es muy crítica y Escazú es una plataforma muy importante para abordar esta problemática y resolver vacíos normativos que tenemos en el país. Sí, doctora, usted que está allí en Chile presenciando justamente esta cumbre, ¿qué ha sucedido con el avance de este acuerdo que, como usted lo dice, es tan importante para nuestro país? Esta cumbre es histórica y creo que hay que tenerlo en cuenta porque es la primera reunión de la conferencia de las partes de aquellos países que ya efectivamente ratificaron el tratado. Aquí se están decidiendo los primeros pasos para avanzar en la implementación. Digamos que desde el 2018 que el acuerdo nace al mundo jurídico hasta el 2022 han sido unos años en los que los países se han estado preparando y se han estado vinculando al tratado, pero lo que está sucediendo ahora es que ya se
están dando los primeros pasos a la implementación y por eso se están decidiendo al menos 3 temas que tienen que ver con la implementación, como las reglas de la conferencia de los países que ya son parte y de los que se van a sumar con posterioridad. Se está decidiendo también cuál va a ser la composición y el funcionamiento de un comité de apoyo a la aplicación al cumplimiento del acuerdo que está contemplado también en sus artículos, y se están decidiendo cuáles son los recursos financieros con los que el acuerdo va a contar, no solo de los países partes, sino también de otras fuentes de financiación, de donantes que, como lo mencioné anteriormente, van a poner a andar este acuerdo en nuestra región. Doctora, ¿por qué calificativos como pobre y limitada? Consideramos que Colombia se ha caracterizado en el marco de los tratados internacionales ambientales como un país comprometido con el multilateralismo regional. Sin embargo, en esta conferencia de las partes no se ve ese rasgo característico de la diplomacia colombiana y lo hemos calificado de pobre y limitada porque la representación de Colombia se ha dado solamente a partir de una participación de la Embajada de Colombia en Chile y no hemos tenido participación presencial en la reunión ni del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ni de la Cancillería, como sí se ve en otros países que incluso son signatarios del acuerdo. Entonces, eso por una parte. Y por otra parte, consideramos que es muy preocupante que no hay ninguna manifestación explícita por parte del gobierno colombiano sobre aspectos sustanciales de los temas que mencioné anteriormente: arreglos financieros, comité de apoyo y cumplimiento y reglas de la conferencia de las partes. No hay ningún tipo de participación del país al respecto, y otros países signatarios que aún no han ratificado pero que están en el proceso han tenido voz, han podido presentar sus apreciaciones, mientras que el gobierno colombiano no plantea ningún tipo de posición o aporte al respecto, aún en su calidad de signatario y todavía no de Estado parte. Doctora, ¿esto cómo influye teniendo en cuenta que, bueno, usted misma lo dice, esta es una cumbre de las más importantes, se está debatiendo algo también tan importante como es el acuerdo de Escazú, ¿verdad? Y en efecto, Colombia puede ser el segundo país más biodiverso del mundo, pero la falta de participación y de hecho el Ministerio de Ambiente ha sido criticado mucho por esto. ¿En qué influye teniendo en cuenta que en efecto tenemos problemas tan grandes como por ejemplo la deforestación? Pues el tratado no refiere específicamente a temas de biodiversidad o a temas de deforestación, pero el tratado sí es clave para abordar estas cuestiones desde el punto de vista de la información que se genera para combatir la pérdida de la biodiversidad o la tala ilegal y la deforestación en ecosistemas estratégicos para el país, como por ejemplo lo es la Amazonía. Entonces, en ese sentido, cuando aún Colombia no participa como Estado parte en estas cuestiones sustanciales, sí es clave la participación del país y su atención a lo que se está discutiendo ahora, porque según lo que se ha anunciado siempre de manera internacional por parte del gobierno colombiano, es que hay una intención firme y decidida de que Colombia se haga parte. Entonces, si el país no está activo desde estas discusiones iniciales que ya se están teniendo, pues esto demuestra una incoherencia entre lo que se está planteando en los escenarios internacionales y lo que se ve en este tipo de reuniones. Sí, según su conocimiento, Lina, ¿cuándo empezarían tal vez a regir estas nuevas disposiciones sobre los derechos de los ambientalistas, además? Es importante clarificar que las disposiciones del tratado, todos los artículos que están contenidos en el acuerdo de Escazú, entran a implementarse y a regir de inmediato para los países que ya lo ratificaron. Entonces, para Colombia, el tratado va a ser vinculante y va a estar obligado a cumplir con sus artículos y con las normas que se plantean respecto de las personas defensoras del ambiente, en información, participación y justicia ambientales, una vez nuestro país haya culminado su proceso de ratificación y haya depositado el instrumento de ratificación ante la Oficina de Tratados de la Organización de Naciones Unidas.
De esta manera, para los países que ya ratificaron el tratado, ya entró en funcionamiento y ya tienen que empezar a realizar esos avances para demostrar implementación y es lo que están haciendo también en el marco de esta primera conferencia de las partes. ¿Este tratado, doctora, podría ser la solución para proteger esos derechos de los defensores de la tierra aquí en Colombia? Yo creo que es muy importante precisar que el tratado es una herramienta adicional para la protección de los derechos de las personas que defienden el ambiente en Colombia y en América Latina. Por supuesto, como no lo es ninguna norma internacional, no es la solución completa, porque dependemos de que se implemente, dependemos de la voluntad política, dependemos de los esfuerzos nacionales y subnacionales sobre el tema, pero sí es una plataforma absolutamente importante, histórica, clave para poder establecer medidas para proteger de manera efectiva la vida, el derecho de asociación, de participación, la libertad de expresión, la salud, la integridad física y personal de las personas defensoras y de sus familias y de visibilizar sus causas para que ellos puedan encontrar apoyo en los niveles nacionales para que se luche contra la impunidad cuando son cometidos crímenes en contra de ellos y de sus familias y para que no sean victimizados doblemente en el ejercicio de sus derechos, pero también en la defensa ambiental. Finalmente, doctora, le pregunto sobre los eventos, ¿no?, que se tienen preparados, pero para mañana 22 de abril, que recordemos y recordémosle a nuestros usuarios de Noticias Caracol ahora se celebra justamente el primer aniversario de la entrada en vigor del acuerdo y además de esto coincide, ¿no?, con el Día Internacional de la Tierra. Claro que sí, yo quisiera resaltar que el acuerdo de Escazú haya entrado en vigor el 22 de abril no es una coincidencia porque para poder garantizar los derechos de las generaciones presentes y futuras, para poder garantizar el derecho a vivir en un ambiente sano de todos los latinoamericanos y caribeños, se necesita el acuerdo de Escazú. Entonces, este instrumento tan importante para la materialización del derecho al ambiente sano y de la protección ambiental, pues, que se da en el marco del 22 de abril, vamos a tener distintas actividades a nivel global, en general en el marco de las Naciones Unidas, pero aquí en la conferencia de las partes tenemos eventos paralelos que se están dando por vía virtual en la mañana, al mediodía y en la tarde. Los invito a todos a que puedan consultar la página de la CEPAL, de la COP1 del Acuerdo de Escazú y allí van a encontrar un listado, una serie de eventos que están disponibles para que se puedan inscribir y poder conocer más sobre este tratado tan importante para todos los latinoamericanos y caribeños. Y además también se va a realizar un evento de alto nivel en la celebración de la entrada en vigor y del Día de la Tierra. Y esto va a ocurrir aquí en Santiago de Chile. Va a ser transmitido en vivo a través de los canales de la CEPAL y pues ojalá puedan sumarse a esta celebración. Es Lina Muñoz, que hace todo lo que tiene que ver con el derecho ambiental. Gracias por acompañarnos aquí en Noticias Caracol ahora para estar hablando de esto y de todo lo que sucede allí en esta cumbre tan importante en Chile. Gracias a ustedes por la invitación.